Durante 10 largos años, nadie escuchó sus gritos, ni siquiera cuando la noche era tan silenciosa que hasta el viento parecía detenerse para oírla. Y quizá tú, que estás viendo este video, también has sentido alguna vez que tu dolor pasaba desapercibido, que tus heridas no tenían eco en nadie. Si alguna vez te has sentido invisible, suscríbete al canal para recordar que siempre hay una segunda oportunidad para la dignidad y para el amor. Porque esta historia no es solo de cadenas, castigos y humillaciones. Es la historia de una mujer que fue tratada como un objeto y que contra toda lógica encontró libertad en los brazos de un guerrero apache. Un guerrero que no buscaba esclavas, un guerrero que no buscaba riquezas, un guerrero que solo buscaba verdad y la encontró en ella. Los desiertos guardan secretos que las ciudades nunca entenderán. Bajo el sol que quema, entre los riscos de piedra rojiza y los cantos sagrados del viento, viven almas que han sufrido tanto que ya no esperan nada del mundo. Y ella era una de esas almas. 10 años sirviendo a un hombre cruel, 10 años llevando marcas en la piel que jamás pidió, 10 años perdiendo la esperanza de volver a escuchar su propio nombre, porque él nunca la llamó por él. Pero este no es un relato de miseria, es un relato de transformación. Y cuando un alma está rota, a veces basta una sola mirada para comenzar a reconstruirla. Ese día llegó cuando los cascos de un caballo resonaron frente al rancho en el que estaba prisionera. No era su amo, no era un colón, era un guerrero apache con pintura roja en el rostro y un silencio que imponía respeto. Dicen que los apache pueden ver más allá de las apariencias, pueden ver el alma detrás de las heridas. Y cuando él la miró, no vio una esclava. Vio una mujer hecha de fuego y resistencia. Vio una reina que todavía no se sabía reina. En los próximos minutos vas a descubrir por qué esta historia puede tocarte más de lo que imaginas. Porque lo que aquel guerrero hizo cuando la vio por primera vez cambió dos destinos que estaban destinados a cruzarse. No por casualidad, no por compasión, sino porque a veces la vida une a dos personas en el momento exacto en que ambos necesitan ser salvados. Esta es la historia de cómo una mujer marcada por la tragedia se convirtió en reina, y de cómo un guerrero apache, destinado a morir solo en la guerra, encontró motivos para luchar por algo más grande que él. Esta es la historia de lo que ocurre cuando la libertad llega disfrazada de destino. El amanecer apenas despuntaba cuando ella abrió los ojos por inercia, no por voluntad. Había aprendido a despertar antes de que el dueño del rancho la llamara con gritos o golpes. 10 años viviendo bajo órdenes ajenas moldean el cuerpo como se moldea la arcilla. Deja cicatrices invisibles en la columna, en la respiración, en la manera en que se inclina la cabeza al caminar. A esa hora, el cielo tenía un tono rosado que ella apenas se permitía mirar. La belleza ya no era para ella. La belleza, pensaba, estaba reservada para quienes aún tenían libertad. Su vestido estaba gastado, con remiendos torpes en los costados. Lo había cosido ella misma con hilo casi invisible, tratando de alargar la prenda lo suficiente para ocultar los golpes viejos que su amo prefería dejar como memoria. Caminó hacia el corral sin ruido, acostumbrada a existir sin ocupar espacio. Sus manos firmes pero temblorosas vertieron agua en los bebederos, mientras murmuraba una plegaria que no recordaba haber aprendido. Solo sabía que la repetía cada mañana, como si una parte de su alma se negara a morir del todo. El viento levantó polvo y arena. Un sonido de casco se escuchó a lo lejos, débil como un eco que venía desde las montañas rojas. Ella no le dio importancia. Muchas veces creyó escuchar cosas que no estaban ahí: pasos, voces, promesas. La imaginación era un lujo que su dueño le había prohibido, pero el sonido creció constante, rítmico, poderoso.
Ese ritmo no era el de un colono ni el de un ranchero, era distinto, más pesado, más lento, más seguro. Cuando levantó la mirada, su corazón se detuvo unos segundos. A la distancia, recortado contra el sol naciente, vio la silueta de un caballo oscuro, y sobre él un hombre alto, de piel cobriza y cabello negro sujeto con una cinta. Sus brazos estaban pintados con líneas rojas y blancas, y llevaba una lanza adornada con plumas largas que se movían al compás del viento. Un apache. El amo había dicho muchas veces que eran salvajes, que vivían sin ley, que no tenían alma y no respetaban a Dios. Pero ella ya no confiaba en lo que él decía. La crueldad de un hombre hace que su palabra valga menos que el polvo. El apache desmontó, apoyó la lanza sobre el suelo y se acercó al pozo con una calma que casi parecía un río. Ella retrocedió apenas un paso, no por miedo sino por costumbre. El guerrero la miró, no con deseo, no con enojo, no con juicio, con reconocimiento, como si la hubiera estado buscando. Ella bajó la mirada de inmediato. Las esclavas aprenden rápido a no sostener la vista sobre nadie, mucho menos sobre un hombre, pero aún así pudo sentir que él seguía observándola, como si intentara ver algo más allá de su postura encorvada o de su ropa maltratada. «Agua», dijo él con una voz profunda y tranquila. Ella tomó un cuenco, llenó agua fresca y se lo entregó sin rozar su mano. Él bebió despacio sin perderla de vista, como quien estudia un detalle importante antes de tomar una decisión. Y entonces ocurrió algo extraño. Cuando terminó de beber, el apache dejó el cuenco en el borde del pozo y le hizo una leve inclinación de cabeza. Un gesto de respeto, algo que nadie le había dado en 10 años. Su corazón se tensó. No sabía qué sentir, no sabía qué hacer. Quiso hablar, pero no recordaba la última vez que había dicho algo que no fuera una orden o una disculpa. Fue en ese instante, justo ahí, cuando un pensamiento se clavó en su pecho. ¿Qué ve este hombre en mí que yo misma dejé de ver hace tantos años? Y si tú, que escuchas esta historia, ¿alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas aparecen en tu vida justo cuando más rota te sientes? En unos instantes te lo contaré, porque el destino no siempre avisa. A veces llega montado en un caballo oscuro, con pintura de guerra y ojos que ya han visto demasiado dolor. El apache volvió a montar. Ella creyó que se iría, que sería un encuentro fugaz, algo que el viento borraría en segundos. Pero el guerrero tiró de las riendas, y lo último que ella vio antes de que se alejara fue su mirada fija sobre el rancho. No sobre ella, sobre la casa grande. Como si supiera exactamente quién vivía ahí. Como si supiera exactamente lo que ocurría en ese lugar. Como si estuviera decidiendo algo importante. Ese día, sin que ella lo imaginara, el mundo comenzó a moverse, y el destino ya había elegido bando. El sol ya había comenzado a caer cuando ella escuchó el ruido. Un sonido grave, pausado, que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Llevaba todo el día evitando mirar hacia las montañas, intentando convencerse de que lo que había ocurrido esa mañana no significaba nada. Los encuentros breves no cambian destinos, y los apaches no vuelven 2 veces al mismo lugar. Al menos eso era lo que decían los hombres del rancho. Pero ese sonido, ese compás firme de cascos contra el suelo, no dejaba espacio para la duda. No era una casualidad, no era un viajero extraviado, era él. Su respiración se aceleró sin que pudiera controlarlo. Una parte de ella quería esconderse, como había aprendido a hacerlo desde que su vida se convirtió en obediencia y silencio. Pero otra parte, más profunda, más antigua, más humana, quería quedarse ahí frente al pozo, como si ese fuera el único lugar donde aún recordaba quién era.
El cielo estaba teñido de tonos naranjas y rojos cuando el Apache apareció entre las sombras de los árboles. Esta vez no venía solo. Traía sobre su caballo una manta larga, una bolsa de cuero y una expresión más seria que de la mañana. Sus ojos parecían cargados de un propósito que ella no lograba descifrar. Se detuvo a pocos metros. Desmontó y caminó hacia ella con un paso seguro, sin prisa. Ella sintió cómo su corazón golpeaba casi dolorosamente contra su pecho. «Tú», dijo él, en un español imperfecto pero firme. Ella no supo si responder, si inclinar la cabeza, si escapar. La palabra era simple, pero en su voz sonaba como una declaración. El Apache abrió la bolsa de cuero y sacó un paño doblado. Se lo extendió, ella lo miró sin entender. «Para ti», agregó. «Sol, Sol». ¿Era un nombre? ¿Era una forma de llamarla? ¿O era simplemente la manera en que él describía el color de su piel, pálida por el tiempo encerrada? Ella estiró las manos con timidez y tomó el paño. Era suave, mucho más suave que cualquier tela que hubiera tocado en años. Su dueño nunca gastaba dinero en ropa para ella. Decía que no valía la pena vestir bien lo que no tenía valor. «¿Por qué?», preguntó ella, pero la voz se le cortó. No estaba acostumbrada a formular preguntas. El Apache la observó unos segundos. Luego levantó la barbilla, mirando hacia la casa grande. «Él pega». No lo dijo como una pregunta. Lo dijo como quien afirma algo que ha visto toda su vida. Ella retrocedió instintivamente. Le temía más al amo que a cualquier Apache. Ese hombre tenía algo peor que la fuerza. Tenía poder legal sobre ella. Y los hombres con poder creen que pueden destruir sin consecuencias. «No, no debe estar aquí», susurró ella mirando hacia la entrada. «Si él lo ve». Pero el Apache no se movió. No retrocedió. No pareció afectado por la idea de que un colono armado pudiera salir en cualquier momento. «Tú no eres cosa», dijo él, señalando sus manos, sus brazos, su rostro. «No». Ella sintió un nudo en la garganta. Esa frase, nadie se la había dicho jamás. «No puedo», susurró ella apretando el paño contra su pecho. «No puedo irme». Pero el Apache dio un paso más, lento, firme, como quien se acerca a un animal herido que teme incluso al aire. «Tú puedes». Su voz era grave, suave y dura al mismo tiempo, como si estuviera pronunciando un hecho, no una posibilidad. El viento sopló con fuerza, levantando polvo alrededor de ellos. Ella miró hacia la casa nuevamente, aterrada de que el amo apareciera. Pero el Apache pareció percibir su miedo, y en ese instante apoyó su lanza en el suelo, marcando la tierra con decisión. «Esta noche», dijo él, «yo vuelvo». Su corazón dio un vuelco. No entendía por qué un guerrero la ayudaría. No entendía por qué la había mirado como si hubiera visto su alma. No entendía nada, pero había algo que sí sabía. Si él regresaba, algo irreversible iba a pasar. El Apache montó de nuevo, tiró de las riendas y se alejó hacia las montañas sin volver la vista atrás. Ella quiso llamarlo, preguntarle su nombre, saber por qué la había elegido, pero su voz no salió. Se quedó de pie junto al pozo, con el paño entre las manos, temblando sin saber si de miedo o de esperanza. Y esa noche, cuando el cielo estuvo completamente oscuro y el rancho en silencio, ella sintió un presentimiento profundo, casi doloroso. Si él regresa, mi vida ya no será la misma. Y tenía razón. Porque él regresó, pero no regresó solo. La noche cayó espesa sobre el rancho. Una oscuridad húmeda profunda que parecía tragarse cada sonido. Solo el viento se deslizaba entre las tablas viejas
como si la tierra susurrara algo que ella no alcanzaba a entender. Llevaba horas despierta, sentada en el borde de su pequeño catre, con el paño que el apache le había regalado entre las manos. Era la primera vez en 10 años que poseía algo que fuera realmente suyo. Algo que no fuera una herramienta o una cadena. El rancho estaba en silencio, un silencio inquietante. El dueño había bebido antes de dormirse. Cuando bebía roncaba tan fuerte que las paredes parecían vibrar. Esa noche también lo hacía. Ese ronquido ronco era paradójicamente su único refugio. Mientras él durmiera, ella existía sin golpes. Respiró profundo. Trató de convencerse de que él, el apache, no volvería. Los hombres así no regresan. No arriesgan la vida por una esclava. No se enfrentan a un colono armado para defender a alguien que solo era un nombre tachado en un papel de propiedad. Pero su corazón no lo creía. La tierra tembló suavemente. Un ritmo lento. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Ella se levantó de un salto. Lo reconoció. El caballo. Sintió cómo la sangre le corría caliente por las manos. No sabía si correr o quedarse quieta. No sabía si aquello era un milagro o una condena. Pero sus pies, por primera vez en años, decidieron por ella. Avanzaron hacia la puerta. La abrió despacio. Afuera, la luna estaba oculta detrás de nubes negras. Pero él estaba ahí. El apache, montado sobre su caballo oscuro con el cabello suelto y la pintura de guerra iluminada por una lámpara que él mismo había cubierto con una tela para no ser visto. Bajó sin hacer ruido, caminó hacia ella con la seguridad de quien ya había tomado una decisión inamovible. «Tú vienes», dijo él en voz baja. Ella negó con la cabeza, inmediatamente retrocediendo. No puedo, si él se despierta». Pero el apache levantó una mano, no para tocarla, sino para señalar algo detrás de ella, algo que ella no había escuchado, algo que no debía estar pasando. Un crujido, un quejido, el sonido del dueño del rancho moviéndose. Ella sintió el pánico treparle por la espalda. No, él no puede», susurró. El apache dio un paso más. Esta vez sí la tomó del antebrazo, con una firmeza suave como quien sostiene lo frágil sin romperlo. «Yo vi», dijo él mirándola a los ojos. Ella parpadeó. ¿Qué viste?» Él señaló la ventana lateral, la que daba a los corrales. «Vi el peganiña». Él grita. «Tú escondes, tú lloras». Hizo una pausa, respirando por la nariz, lento y profundo. No más. Ella se quedó helada. ¿La había observado? ¿Había visto aquello que nadie más veía? ¿Aquello que todos ignoraban? El apache continuó. «Tú caminas como presa, miras como presa». Se tocó el pecho, corazón de mujer roto. Ella llevó una mano a su boca. No por vergüenza, por la brutal precisión de esas palabras. Había hombres que podían verla a los ojos durante años, sin notar su dolor. Y un desconocido lo había visto en segundos. «Si tú quedas, tú mueres», dijo el apache con una dureza serena. «Si no hoy, mañana». Volvió a señalar el interior del rancho. «Yo no dejo». Un trueno retumbó en la distancia. El viento golpeó la puerta. El ronquido del dueño se detuvo. Ella tragó saliva. Su cuerpo temblaba. Todo en ella gritaba que aquello era imposible, que un hombre así no podía estar ahí por ella. Pero entonces él hizo algo que nadie había hecho jamás. Le ofreció su mano. No como quien arrastra, no como quien ordena, no como quien toma posesión, sino como quien invita. Ella sintió un nudo en el pecho. Sus dedos temblaron. La respiración se volvió torpe. Era la primera vez que alguien le ofrecía libertad, en forma de una mano abierta. Y entonces, el ruido que ninguno quería escuchar se rompió en la noche.
La puerta grande del rancho se abrió. Una voz borracha, cargada de odio, gritó su nombre. Ella dio un salto del susto. El apache la tomó por la cintura y la giró hacia él con una rapidez increíble. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, por primera vez en 10 años, ella sintió algo parecido a un destino. Ahora, dijo él, todo ocurrió en un segundo, pero esa decisión iba a despertar a la montaña entera. La silueta del dueño apareció en la puerta como un monstruo recortado contra la luz temblorosa del quinqué. Su sombra se extendía sobre la tierra mojada, grande, tambaleante, peligrosa. Llevaba la botella en una mano y el rifle en la otra. ¿Dónde estás, maldita?, rugió con la voz pastosa del alcohol. Ella se encogió instintivamente. El sonido le atravesó el pecho como un latigazo invisible. Era el mismo tono, el mismo ritmo, la misma amenaza que había escuchado durante una década. El apache, en cambio, no se movió, ni un músculo, ni un parpadeo. Se colocó frente a ella, cubriéndola con su cuerpo como si hubiera nacido para eso. Los pasos del hombre retumbaron sobre la madera podrida del porche. Bajó un escalón. Otro. El rifle chocó con su propio muslo mientras trataba de mantenerse firme. El olor a whisky llenó el aire. Ella susurró, temblando, vete antes de que te vea. Te va a disparar. El apache no respondió. Su voz hubiera sido un desperdicio. Sus ojos estaban fijos en el enemigo, oscuros, imperturbables, cargados de una decisión que ella aún no entendía. El dueño finalmente los vio, se detuvo. Abrió los ojos de par en par. Un indio en mi tierra. Un silencio helado se clavó entre los tres. El hombre levantó el rifle con torpeza. Ella gritó. El tiempo pareció romperse en pedazos, pero el apache se movió primero. No fue un ataque, fue un desplazamiento elegante, preciso, casi silencioso, como si la tierra misma lo empujara. Lo que hizo no fue violencia, fue protección. Tomó a la mujer del antebrazo y la colocó detrás de él en un solo gesto fluido. Ella sintió su espalda como un muro cálido, firme e imposible de atravesar. El hombre escupió al suelo. ¿Crees que me vas a asustar, piel roja? Ella es mía, mi propiedad. Agitó el rifle. Y tú vales una bala. El apache apretó la mandíbula. Su respiración cambió. Un sonido bajo, grave, salió de su pecho. No era un gruñido, era algo mucho más primitivo. El eco de un animal que se niega a perder lo que ha decidido proteger. Ella sintió el sonido vibrar en sus costillas. Tú no tienes dueña, dijo él finalmente sin apartar la vista del arma. Tú esclava. Ya no. Las palabras estallaron como un trueno entre los tres. Ella dio un paso atrás, casi sin poder creer lo que acababa de oír. El dueño se rió. Una risa rota, llena de veneno. ¿Ya no?, se burló. ¿Y quién lo dice? ¿Tú? ¿Un perro salvaje? El apache bajó levemente la cabeza. Y entonces ocurrió algo que el dueño no vio, algo que ella sí. La pintura de guerra, la marca sobre el pecho, la línea negra que cruzaba su mandíbula. Era un símbolo, uno que ella no entendía, pero entendió la sensación. No estaba frente a un hombre común. Estaba frente a un guerrero. El dueño del rancho volvió a levantar el rifle, pero esta vez el apache dio un paso adelante. Ella no vuelve, dijo con la voz más baja que ella jamás había escuchado. Ella viene conmigo. La declaración cortó la noche como un cuchillo. Ella se cubrió la boca. El dueño apretó el gatillo. El clic metálico resonó, pero no hubo disparo. El arma falló. O él había bebido demasiado para cargarla bien, o la suerte había cambiado de bando. El apache lo supo antes que nadie. Saltó hacia el hombre, no para herirlo, sino para apartar el rifle, rompiendo la distancia con la velocidad de un rayo.
El arma cayó al barro con un estruendo hueco. El dueño tropezó, cayó de rodillas y empezó a llorar de rabia, escupiendo insultos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. Un sonido en la distancia. Un tambor, profundo, lejano, lento. Ella abrió los ojos, aterrada. El apache sí entendió su significado. No, susurró ella. No puede ser. El hombre seguía en el suelo. Maldición. Pero ella solo escuchaba el tambor. Y el apache también. Ese ritmo no era del viento. No era del rancho. No era de un hombre borracho. Era una advertencia. Una que ningún colono quería escuchar de noche. El apache levantó la mirada hacia las colinas. «Vienen», dijo. Ella se quedó inmóvil. «¿Quiénes?». El apache giró hacia ella, y sus ojos tenían un brillo que helaba la sangre. «Los míos». Y antes de que pudiera preguntarle nada, la montaña entera respondió con un segundo golpe de tambor. Más fuerte, más cercano. Los guerreros la habían encontrado. La noche cayó con una violencia extraña sobre las montañas. Nubes negras se formaron sin aviso, como si el cielo mismo quisiera presenciar lo que estaba por ocurrir. El viento golpeaba las ramas de los enebros y hacía danzar a los espíritus invisibles del desierto. Y ahí, en medio de aquella oscuridad inquieta, ella despertó sobresaltada dentro de la tienda del guerrero apache. El fuego exterior chisporroteaba. La lluvia comenzaba a caer como un murmullo, y el campamento entero parecía contener la respiración. Ella se incorporó con dificultad, aún con marcas en las muñecas, aún sintiendo ese peso de 10 años de esclavitud clavado en la espalda. Tenía miedo. Miedo a la libertad, miedo a lo desconocido, miedo a él. Porque ese hombre no era como los otros. Mientras ajustaba la manta en su pecho, escuchó pasos acercándose, firmes, resonantes, seguros. Y cuando el guerrero apareció ante la entrada de la tienda, la luz del fuego dibujó sobre él un contorno casi sagrado. Hombros amplios, torso marcado por cicatrices antiguas y una mirada profunda imposible de descifrar. Él no habló, ella tampoco. Durante unos segundos solo existieron los tambores lejanos de la lluvia. Pero de pronto, él extendió la mano hacia ella, no para tocarla, no para dominarla, sino para invitarla a salir. Ella dudó hasta que vio algo en sus ojos. Un respeto que no había visto en un hombre desde que era una niña. Al salir, notó que los ancianos del campamento estaban reunidos alrededor de la gran hoguera. Cantaban una melodía antigua, un lamento suave que se usaba solo en ceremonias de renacimiento. Los relámpagos iluminaban las montañas. La lluvia caía sobre su piel como si el cielo la estuviera lavando. Y el guerrero frente a ella habló por primera vez. «No eres esclava. Nunca lo fuiste para mí». Ella tembló. No de frío, de emoción. «Para caminar libre, necesitas un nombre nuevo», continuó él. «Uno que no lleve cadenas. Uno que no pertenezca a los hombres que te hicieron daño». Los ancianos asintieron. Las mujeres del campamento se acercaron. Una de ellas tomó sus manos y las frotó con un aceite perfumado de raíces y flores desérticas. Era parte del ritual, era una purificación, una bienvenida. Y entonces, el guerrero colocó una pluma blanca sobre su cabello mojado. «Desde hoy», dijo mientras la tormenta vibraba alrededor, «tu nombre será Noka». Ella alzó el rostro lentamente, sintiendo que algo dentro de ella se desprendía por fin. Noka, renacida del silencio, un nombre que jamás hubiera soñado. Un nombre que significaba libertad. Pero cuando por fin respiró con alivio, cuando sus labios comenzaron a formar una sonrisa tímida, uno de los guerreros del círculo dio un paso adelante, interrumpiendo la ceremonia. Su expresión era grave,
sus ojos llenos de advertencia. Iscode, dijo mirando al guerrero con firmeza, hemos visto humo en las colinas del norte. No es nuestro, y no están solos. La lluvia dejó de caer. El viento se detuvo. El tambor del corazón de Noka se aceleró, porque ella sabía exactamente quién podía estar detrás de ese humo. Y sabía también lo que eso significaba. Era demasiado tarde para esconderse. Su pasado la había encontrado. El humo en las colinas del norte crecía como una serpiente oscura elevándose hacia el cielo. Los ancianos se quedaron inmóviles. Las mujeres apretaron a los niños contra su pecho. Los hombres miraron al guerrero como esperando una única orden que decidiera el destino del campamento. Noka sintió como el frío de la tormenta se transformaba en otro tipo de frío. El frío del pasado que regresa para cobrar lo que cree suyo. Ella dio un paso atrás, temblando, sabía quiénes eran, sabía por qué venían, y sobre todo, sabía que venían por ella. El guerrero a pie, Iscode, se colocó frente a ella como un muro de piedra. Su cuerpo, aún brillando por la lluvia, era la imagen misma de la protección. Sus ojos, dos carbones encendidos, no mostraban duda alguna. No los enfrentaré escondiéndome, susurró Noka con voz quebrada. Ellos creen que aún les pertenezco. Iscode giró hacia ella lentamente. Escúchame, Noka, dijo, pronunciando su nuevo nombre como si fuera una oración. Nadie puede pertenecer al mal cuando ha sido renacida por el fuego. Ella tragó saliva, intentando no llorar. Ellos me buscarán. No me dejarán en paz. No aceptarán que soy libre. El guerrero se acercó. Le tomó las manos. Su pulso era fuerte, firme, cálido como el verano. Eres libre porque así lo decidió el Gran Espíritu, y porque así lo decidí yo. Su voz retumbó como un trueno lejano. Y si esos hombres vienen por ti, tendrán que pasar primero sobre mí. Noka sintió que algo dentro de ella se quebraba, pero no de miedo sino de alivio. Por primera vez en 10 años, alguien estaba dispuesto a luchar por ella. El sol comenzaba a romper las nubes cuando una docena de figuras aparecieron en la colina. Hombres montados, armados, gritando su nombre como si estuvieran reclamando una propiedad. Un dolor profundo le recorrió el pecho, pero antes de que pudiera dar un paso hacia atrás, el guerrero la tomó del brazo con suavidad y la colocó detrás de él. Los apaches formaron un semicírculo. Arcos tensos, lanzas apuntando, respiraciones contenidas. Y entonces, el jefe de los hombres alzó la voz. «Devuélvanos lo que es nuestro. Ella no es suya», respondió Iscode avanzando solo. Un gigante entre la bruma matinal. Y jamás lo fue. Los hombres rieron. Una risa cruel, afilada como un cuchillo. Ella nos pertenece desde hace 10 años. La compramos. Es nuestra. Noka cerró los ojos, el corazón a punto de romperse. Pero Iscode dio un paso adelante. Un solo paso, que hizo que hasta el viento se detuviera. Entonces escuchen esto, dijo con voz de trueno contenida. No tocarán a mi reina. Hubo un murmullo entre los apaches. Las mujeres se taparon la boca. Noka sintió que las piernas le fallaban. Reina, él había dicho reina. El jefe de los hombres escupió al suelo. Una esclava nunca será reina de nada. Iscode levantó la lanza. Su silueta se recortó contra el amanecer como la estatua de un dios antiguo. Es mi reina, porque yo lo decido. Y porque su espíritu vale más que todos ustedes juntos. Y entonces ocurrió. Los hombres intentaron avanzar, pero una flecha apache cayó a sus pies. Luego otra, hasta que entendieron que aquel campamento no era un lugar donde mandar. Era un lugar donde la libertad tenía guardianes.
Los hombres retrocedieron, insultaron, amenazaron, pero finalmente se retiraron, tragándose su rabia. Cuando el último desapareció por la colina, Noka cayó de rodillas, no de miedo sino de agradecimiento, de alivio, de una emoción demasiado grande para describir. Iskode se arrodilló frente a él. Noka susurró: tu vida ya no pertenece al dolor. Si lo permites, caminaré contigo, no como dueño, no como amo, sino como hombre que te honra. Ella levantó la mirada. El amanecer iluminó su rostro, y por primera vez en 10 años, sonrió. Si camino contigo, respondió ella, será porque yo lo elijo. El guerrero cerró los ojos con respeto, tomó su mano, la cubrió con la suya, y juntos, bajo el sol que nacía sobre las montañas, dejaron que el viento se llevara el último resto de cadenas que quedaban en sus almas.